La enseñanza que hoy les voy a compartir tiene como título El milagro detrás del milagro de la multiplicación del aceite. El milagro detrás del milagro de la multiplicación del aceite. Y el texto que vamos a estudiar está en el segundo libro de Reyes. Hoy vamos a empezar a estudiar el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, del versículo 1 al 7. Y previo a empezar a hacer este estudio, quisiera que todos estuviéramos sobre la base del mismo fundamento, puesto que nos vamos a meter en un territorio que se presta para mucha confusión, y es el territorio de los milagros. Hoy vamos a hablar acerca de un milagro. De hecho, vamos a hablar del milagro que está detrás de un milagro. Pero antes de hablar de este punto, quiero que todos entendamos el fundamento doctrinal y teológico que hay detrás de los milagros, para que no vayamos a ser engañados. La Biblia nos presenta a lo largo de los 66 libros que la constituyen inagotables manifestaciones del poder de Dios, del poder sobrenatural y divino, que Dios determinadamente y por su propia voluntad decide compartirlo con sus hijos. Así, de esta manera intervino soberanamente en la realidad de muchas personas a lo largo de la historia de la Biblia, para manifestar su poder por medio de milagros. En varias ocasiones encontramos hechos aislados, como por ejemplo los sueños que tuvo José, hijo de Jacob, que se llegarían a concretar prácticamente décadas después. En otros casos ya no son hechos aislados, sino que encontramos épocas completas, donde fue común la intervención divina a través de milagros. Por ejemplo, la etapa de la salida de Israel de Egipto, donde vimos a Dios manifestarse en la zarza ardiente, lo vimos a través de las 10 plagas, lo vimos cuando se abrió el mar, lo vimos cuando endulzó el agua amarga, lo vimos cuando salió agua de la peña en el desierto, lo vimos cubriendo a su pueblo a través de una columna de fuego y nube que protegía el campamento, lo vimos traerle literalmente alimento caído del cielo durante 40 años, lo vimos también haciendo que cayeran los muros de una de las ciudades más poderosas militarmente hablando, que era Jericó. Así es que Israel, durante todo este periodo, vio milagro tras milagro, evento sobrenatural tras evento sobrenatural. Más adelante la palabra de Dios también nos enseña y nos presenta otra época donde hubo alta concentración de milagros, casualmente en el periodo que estamos estudiando en nuestro recorrido de domingo a domingo, que es la vida del profeta Eliseo y el profeta Elías. Si prestas atención a estos capítulos del libro de Primera y Segunda de Reyes, te encontrarás escenas donde el fuego descenderá del cielo, donde el hierro de un hacha puede flotar sobre el agua. Verás la harina y el aceite multiplicarse hasta nunca acabarse. Y verás personas muertas que reviven y salen caminando de la escena después de estar muertos. Entre otras manifestaciones increíbles del poder de Dios. ¿Y qué decir del Nuevo Testamento? Que cada uno ha estudiado a su ritmo y que un día entraremos en el proceso de estudio todos juntos. Donde vemos el agua convertirse en vino, ciegos ver, cojos andar, sordos oír, enfermos ser sanados, muertos volver a la vida y personas caminando sobre el agua sin hundirse. Para nosotros, y me refiero a nosotros los que estudiamos acá, los que estamos congregados acá, como hijos de Dios y llamados a traer claridad sobre la enseñanza bíblica y no confusión, es indispensable saber distinguir y tener criterio con fundamentos teológicos adecuados que nos permitan no solamente interpretar estas historias correctamente, sino, y más importante que todo, saber qué esperar hoy en día de parte de Dios con respecto a los milagros. Claramente esta doctrina de los milagros ha sido muy manipulada
por falsos maestros, que como les llama el apóstol Pablo, son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Me contaba a mi hija Mariana de una escena en una iglesia que le llegó un reel de estos, donde una mujer fue pasada al frente y le impusieron las manos para que bajara de peso en el acto. Y la pobre mujer inmediatamente empezó a dar señales de que este pantalón en la mañana no le quedaba tan flojo. Y lo que más me impacta de todo es que las personas que estaban observando glorificaban al Dios con minúscula, que seguían. Hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y Pablo exhorta a Timoteo a apartarse de los tales. La manifestación sobrenatural a través de ciertas circunstancias y personas ha sido muchas veces la forma como Dios ha dejado su huella digital como un medio para autenticar la veracidad de las palabras que a través de estas personas estaba compartiendo con su pueblo. Dios es un Dios de orden, por lo cual desde el Antiguo Testamento advirtió que quien hablara en su nombre debería contar con la validación de su presencia a través de las señales. Lo hablamos en la pregunta inicialmente. ¿Cómo saber que lo que se está diciendo proviene de Dios? Bueno, Dios debía autenticarlo a través de acompañar con señales al profeta que estaba hablando. Era la forma de decir: lo que él dice viene confirmado desde mi parte. En Deuteronomio 18:20 dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, quiere decir que existen personas que hablan en el nombre de Dios que no están hablando en el nombre de Dios. En aquel periodo del desierto y hoy en día también. O que hablare en nombre de dioses ajenos. El tal profeta morirá. Es decir, ninguno de ellos va a salir impune de la escena. Todos van a recibir su justa condenación. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos? Una pregunta honesta. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo puedo distinguir quién está hablando y quién no? Porque es sencillo hablar sobre acontecimientos futuros, que no son verificables. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, y con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Esto es la cita de Deuteronomio 18, 20 al 22. El propósito de las señales era distinguir lo verdadero de lo falso. El profeta que hablara y se cumpliera lo dicho tenía la certificación de parte de Dios que su palabra era genuina. En Éfeso ocurrió una escena que realmente nos deja saber que Dios funciona de esta manera y que además es bien risoria. Dice en Hechos 19 que el apóstol Pablo continuó predicando y mostrando las señales que acompañaban su predicación. Señales que, como les digo, era una señal de autenticidad. En realidad una señal de autenticidad más que de autenticidad, aunque era bien auténtico el apóstol Pablo. Así continuó por espacio de 2 años él en Éfeso, enseñando la palabra de Dios. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y hacía Dios milagros extraordinarios por medio de Pablo. Pablo no hacía milagros. Dios hacía milagros a través de Pablo, mientras él estaba enseñando durante 2 años a todo este grupo de personas. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. El apóstol Pablo estaba predicando. Se limpiaba un poquito el sudor y esto lo llevaban a los enfermos y eran sanados. Eso es un milagro. Es algo que no se entiende y es algo que ocurría. Pero ocurría porque Dios estaba a través de las señales validando que lo que Pablo estaba enseñando era su palabra. Las enfermedades de ellos se iban y los espíritus malos salían.
Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, no enviados por Dios a enseñar, ni a predicar, ni a compartir su palabra, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, dice la Biblia, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos, correteados, diríamos en mi país. Tuvieron que salir huyendo porque ellos estaban hablando algo que Dios no estaba confirmando a través de señales. Y quisieron usar la referencia hacia el apóstol Pablo, teniendo ellos una vida. Eso se llama falsificación. Bueno, todo esto era forma establecida. Creo que hay que bajarle un toquecito el volumen porque en los picos está haciendo eso. Todo esto era una forma establecida por Dios para validación en el oyente, para confirmar que la palabra que provenía de Dios, provenía de Dios y cuál no provenía de Dios. Este es el punto. Cuando se manifestaban las señales, sabíamos que eso que estaba diciendo el mensajero provenía de Dios lo dicho. Y cuando no, era un falso. Recordemos que el canon de la Biblia no estaba completo, con lo cual Dios debía usar profetas para hablar al pueblo. Sí existieron los profetas, sí es un don que estuvo vigente, el cual tuvo que cesar, porque ya no fue necesario. Los dones Dios los puso en el cuerpo de acuerdo a su propósito, estudiamos la semana anterior. Cuando ya no tenía propósito, no tenían por qué estar en el cuerpo. Así es que el profeta tenía que levantar la voz y decir: la palabra de Jehová dice, y hablaba en nombre de Dios. Hoy en día ya no hay que hacer eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está escrita. Así es que el don de profecía ya no está vigente. Por más que algunos se llamen o se titulen profetas hoy en día, es un error doctrinal. Nadie puede hablar nada que no esté en este libro escrito como palabra de Dios. De hecho, el libro alerta que aquellos que se atrevan a añadir a la palabra de Dios algo que no es dicho por Dios, van a recibir todas las plagas y las maldiciones que este mismo libro anuncia. Con lo cual Dios sella en el último capítulo del último libro y dice: el canon está completo. Esta es mi revelación. Y a partir de ese momento no es más necesario el don de profecía, porque la profecía está completa. Así es que lo mismo ocurrió en el Nuevo Testamento. Previo a que la revelación estuviera completa, Dios debió usar hombres para compartir su palabra. Y la forma de autenticar lo dicho fue la misma. Por ejemplo, con los apóstoles, en Marcos 16, después de que les encomienda ir por el mundo predicando el evangelio y haciendo discípulos, dice que ellos saliendo predicaron en todas partes. Y oigan la palabra que usa: ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Ellos hablaban y dice que Dios les ayudaba. ¿Cómo les ayudaba? Confirmando la palabra con las señales. Es decir, lo que ellos dicen es verdad de mi parte y lo confirmo con las señales. Por eso el pañito de Pablo sanaba enfermos. Porque Dios estaba confirmando de esta manera que él estaba hablando la palabra de Dios, que no estaba todavía escrita en el canon. Igualmente, cuando en Hechos 4, después de que inicia la persecución a la iglesia de la primera generación, dice: y ahora, Señor, está orando el apóstol Pedro, están reunidos los apóstoles después de que fueron arrestados y los dejaron en libertad y están orando, y dice: ahora, Señor, mira sus amenazas. Oigan lo que le pide Pedro a Dios: y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen. Esa es nuestra misión, hablar. Y dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan señales y sanidades y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Nuevamente se confirma, ellos solo hablaban y Dios hacía las señales, los prodigios y los milagros.
Los milagros no ocurrían porque a un hombre se le daba la gana de producir el milagro. Escuché el testimonio el testimonio, diría yo más bien, de un pastor que tira para atrás a otro con su poder, ¿no? Y cuando el otro cae, se ríe y dice, 5 veces lo he tirado ya al piso, solamente para ver cómo cae. Eso nunca puede ser el poder de Dios manifestándose. Eso es el orgullo del hombre que no entiende, no tiene la menor idea de lo que está diciendo o haciendo. Cuando Dios permitió señales, prodigios y diversos milagros, lo hizo con el propósito de que su palabra fuera validada. Por eso Pedro oraba así: mientras tú permites que a través de nuestra mano ocurran estas cosas. Pablo, Bernabé en Iconio, si recuerdan, en el capítulo 14 de Hechos, dice que se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. Ellos les correspondía hablar. Ellos les correspondía hablar lo que Dios les decía. Hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual, ahora sí, ellos hacían eso y Dios hacía otra cosa. Dice, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Dios hacía su parte. Sellaba, autenticaba. Lo que están diciendo viene de mí gracias a las señales. A Jesús lo pararon los fariseos y le dijeron, ¿qué señal haces de que eres el Hijo de Dios? Ellos están acostumbrados a ver señales para autenticar el mensaje del mensajero. Ellos estaban en un sentido siendo fieles a su doctrina. Si tú eres quien dice ser, demuéstranos. Y Jesús les dice, esta generación maligna y perversa demanda señal y no se les dará señal, sino la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, del gran pez. Hay gente que dice ballena, pero la Biblia no dice ballena. En el vientre del gran pez, dando a entender que él un día estaría en el vientre de la muerte y 3 días después resucitaría, saldría a la vida. Y esa es la señal que tienes para confirmar que yo soy el Mesías. Y cuando lo vieron resucitar, dijeron verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Esa es la señal que les dejó, aparte de otro poco de señales. En Hebreos 2:3, el autor de Hebreos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos lo que hemos venido hablando? Una salvación tan grande, dice, la cual habiendo sido anunciada, oigan esto, este para mí es definitivo, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, ¿qué fue anunciado primeramente por el Señor? El Evangelio. La salvación que venía por poner mi confianza en que Él murió por pagar mis pecados y que resucitó para librarme de mi naturaleza. Entonces, habiendo Él anunciado primeramente esto, dice, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes fueron los que oyeron? Ustedes están oyendo, ¿cierto? Pero ustedes no son estos, porque ustedes no lo oyeron de primera mano. Los que oyeron de primera mano, ¿quiénes fueron? De la boca del Señor. Los apóstoles. Los apóstoles fueron los que oyeron de boca del Señor. Entonces, el Señor fue el primero en anunciarnos. Pero los que oyeron nos confirmaron, ¿cómo? Testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cuándo Dios se paró a hablar? Nunca. A través de milagros, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Creo que queda claro que los milagros ocurrieron con un propósito, sellar la palabra de Dios y decir esto proviene de mi parte. Como dijimos, Dios es un Dios de orden y siempre acompañó su mensaje con el sello de autenticidad que rodeaba la vida de aquellos que a través de los cuales Él hacía llegar su palabra a su pueblo. Una vez que la Escritura estuvo completa, ya no había más necesidad de parte de Dios de este tipo de manifestaciones. Al contrario, mantener estas manifestaciones solo hubiera traído confusión. Y esto no es el carácter de Dios. Pregunta, ¿ha terminado entonces el tiempo de los milagros? ¿No puedo esperar un milagro de parte de Dios? Bueno, te tengo que decir que Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por siempre, por los siglos, y su soberanía sobrenatural sigue estando vigente sobre tu vida.
Con lo cual, por supuesto que puede obrar milagros según su voluntad y su designio divino. Pero tenemos que entender que de la misma forma en que Él fue ordenado en el pasado, lo será en el presente. Y que ya Él completó su revelación en las Escrituras. Así es que ya no hay más necesidad de señales que acompañen la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento vemos como los dones asociados a las señales sobrenaturales fueron cesando conforme su necesidad iba pasando. Al principio de la peregrinación de Pablo lo vemos ejerciendo sanidades, como les decía, su ropa sanaba. Pero al final de su peregrinación y de su vida lo vemos decirle a Timoteo, a Trófimo dejé enfermo en Mileto. ¿Por qué no sanó a Trófimo? Porque al principio sí podía sanar y al final ya no. Porque las señales ya iban cesando. El canon cada vez estaba más listo. Alrededor del año 60 y 70 ya prácticamente el 80% de la Biblia estaba lista. En el año 95 estaba el 100% de la Biblia, con lo cual ya no había necesidad más de estas señales. Y con razón le dice a Timoteo que bebiera un poco de vino por causa de su estómago y de sus frecuentes enfermedades. Nunca le dijo a Timoteo, ven y en un segundo te impongo las manos, o aquí te mando mi pañuelo con el cual me limpié la nariz para que seas sanado. Le dijo, Timoteo, vas a tener que dejar de tomar esa agua que estás tomando. No le está diciendo, ponte a tomar una copa de vino, es súper saludable para el corazón, ni nada de esas cosas que hoy venden. El vino de aquel tiempo y el vino de ahora son totalmente cosas distintas. Pero le dice, usa el vino para purificar el agua. El vino tenía ese efecto purificador sobre el agua. Como está constituido básicamente de alcohol, pues va a ser saludable para los problemas que tienes de estómago. Pero no le dijo nada con respecto a dones de sanidades ni milagros. Le dijo, te tengo una receta, Timoteo, para que la apliques en casa. Otras señales como el don de lenguas, que tenía un propósito puntual en la historia, se menciona únicamente en una carta, en la primera carta escrita en el Nuevo Testamento y también en el libro de Hechos de los Apóstoles, con lo cual no es regla doctrinal. Es algo que ocurrió al principio de la iglesia, los dones de lenguas, porque tenían un propósito. Pero cuando se cumplió ese propósito, ¿para qué se va a repetir la señal? Cuando tienes una señal de tránsito y dice alto, llegas a la esquina y está el alto prendido y el carro está detenido. Luego de eso continúas adelante y hay una recta de 300 metros. No esperas que la señal de alto esté cada 5 metros después de que ya hiciste el alto. ¿Por qué no se repite más? Porque ya cumplió su función. Mantenerla solamente iba a confundir a la persona. Así es que el propósito de las lenguas, también que se menciona solamente en estos libros, va cesando después de que su propósito fue cumplido y ya no fue necesaria la señal, lo cual hizo que el don cesara. De hecho, el mismo Pablo le dice a los corintios que las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará en 1 Corintios 13. Les da a entender de que ellas van a cesar. Cesar y acabar son dos cosas distintas. Cesar es va disminuyendo, acabar es paró. ¿Por qué la profecía no cesó? ¿Por qué paró? Porque se completó el último libro. Punto final. Apocalipsis 22 paró. Ya no hay más profecía. Las lenguas fueron cesando. Hubo ciertas manifestaciones hasta que ya el propósito de ellas se cumplió. Así es que hoy vamos a estudiar, si el tiempo nos permite, una escena milagrosa del libro de Segunda de Reyes, que nos ayudará a entender un poco más acerca del poder de Dios, pero también nos ayudará a entender cómo hoy en día Dios produce los milagros en la vida de sus hijos, para que no nos engañemos. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 4 de Segunda de Reyes, en el versículo 1, y vamos a ir leyéndolo poco a poco. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, dice así. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto.
Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Estamos hablando de una mujer en una tremenda necesidad. Una mujer cuya situación es angustiante. Una mujer sin su esposo y con hijos. Una mujer que no planeó su vida para que esto ocurriera. De hecho, se habla de la muerte inesperada de su esposo. Bueno, realmente nadie espera la muerte, pero hay muertes que permiten prepararse y poner las cosas en orden. Aparentemente, la muerte de su esposo no le permitió poner las cosas en orden. Estamos hablando de una persona que está abrumada por la circunstancia, una circunstancia que la sobrepasa, una circunstancia en la cual es minoría ella. No puede resolver. Hay varias mujeres en la Biblia que se mencionan con situaciones particulares como estas, por ejemplo Esther y Ruth. Y sobre todo en una situación dentro de un mundo tan machista como el que ellas vivían y donde una ley donde la mujer no se podía valer prácticamente por sí misma, automáticamente después de la muerte de su esposo y al quedarse sin hijos, lo único que le quedaba era mendigar por comida en las calles. Así es que la situación de ella es bastante angustiante y es apremiante una solución. Su marido muere inesperadamente. Su marido, dice la Biblia, como acabamos de leer, era de los profetas. Quiere decir que este hombre fue un profeta de Dios, un siervo, como le dice ella a Elías, tu siervo mi marido. Era un discípulo de Eliseo, perdón con lo de Elías, Eliseo. Era un discípulo de Eliseo. Para ser un seguidor de Cristo, para ser un discípulo de Eliseo, y dice que era un hombre temeroso de Dios, quiere decir que era una persona obediente. Quiere decir que era una persona que solamente buscaba la voluntad de Dios, por eso él era temeroso de Dios. No era que Dios le daba miedo de vez en cuando temblaba o cuando había COVID o crisis financiera, sino que temeroso de Dios es lo que nos hace verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Somos aquellos que durante todo el día solamente buscamos agradar a Dios en lo que hacemos. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, lo hacemos para la gloria de Dios. Eso es ser temeroso de Dios. Es mantenerse en el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová. Es mantenerse en completa consagración para Él. Así es que este hombre, el esposo de esta mujer, el fallecido, el difunto, era un hombre obediente, era un hombre que buscaba solamente la voluntad de Dios y vivía limpio delante de Dios. Dice la Biblia que era un siervo de Dios. Quiere decir que si era siervo de Dios tenía su oficio puesto en eso. Su oficio era lo que Dios le dijera que hiciera. Y curiosamente, como siervo de Dios, también tuvo derecho a casarse y a tener hijos. Con lo cual, los siervos de Dios también se pueden casar y tener hijos. A pesar de que ciertas religiones digan que hay un voto de celibato que en la Biblia no existe. En la palabra de Dios no existe. Él podía casarse y tener familia. De hecho, tuvo 2 hijos y una esposa. Y a la vez, este siervo de Dios, teniendo tales responsabilidades familiares, debía confiar a diario en su Dios para que proveyera lo necesario, puesto que su Dios era su proveedor como patrón que era de sí mismo. Debía confiar mientras sacaba adelante su familia y su casa. De hecho, la Biblia en 1 Timoteo 3 da ciertas condiciones que los siervos deben tener. No las voy a leer todas, pero sí dice en el capítulo 3, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, la casa se convierte en una antesala del ministerio. Un poquito más adelante en el 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ciertas condiciones que todo siervo de Dios debe cumplir. Así es que si estamos hablando de una persona que era siervo de Dios y había fallecido, él falleció cumpliendo estos requisitos, pero lo encontramos endeudado. Cualquiera diría, qué irresponsabilidad de hombre dejar a su esposa con estas deudas. Dejar a sus hijos con un acreedor como el que tenían, que llegó después de la muerte del hombre a reclamar a sus hijos como esclavos, porque era la única forma de pagar su deuda. De hecho, en el pasaje nunca se habla de crueldad de parte del acreedor,
¿Por qué? Porque la ley permitía esto. Si lo vemos cuando precisamente en Mateo 18 se habla de la parábola de los dos deudores, se habla que el rey le dice al que debía y no podía pagar que él, su esposa y sus hijos iban a servirlo para siempre. Así es que no se habla de crueldad. Aquel que tenía una deuda debía responder la deuda con todas sus posesiones y sus hijos eran parte de su posesión. Delante de esta situación, además en tiempos de Acab y Jezabel, cuando se acuerdan que Elías fue al monte Horeb y le dijo, a tus profetas han dado muerte. En la persecución de Jezabel, muchos profetas murieron. Así es que podríamos pensar que este hombre de la historia, que era profeta, que había muerto, posiblemente su vida se vio interrumpida gracias a esta persecución de Jezabel, con lo cual hubo responsabilidades que venía atendiendo que tuvo que dejar de atender, obviamente, a causa de la persecución. Ha venido el acreedor. Además entendemos por el estilo de vida de la viuda y de sus hijos y de su casa, que más adelante vamos a ver que no tenían absolutamente nada, que el profeta tenía una vida bastante austera. Quiere decir que sus deudas no las adquirió tratando de vivir en lujos o tratando de vivir una vida que no le correspondía. Lo que vivía lo usaba para la gloria de Dios. Así es que podemos concluir perfectamente que él no pensó estas deudas como algo para tapar un espacio vacío del corazón. Salud. Pero cayó en deuda. Mientras gobernaba bien su casa, cayó en deuda. Probablemente una deuda por su vivienda, o por su alimento, o por impuestos, que también eran deudas típicas. Este caso de Mateo 18, que hablamos de la parábola de los dos deudores, fue una deuda a causa de impuestos. Y esta mujer, dice la Biblia, que clamó a Eliseo. Ella no buscó apoyarse en hombres, ni en libros, ni en consejo humano, ni en su propia prudencia. Ella no buscó el licor para refugiarse. Ella no buscó huir de las responsabilidades. Ella no buscó prostituirse para tratar de pagar. Ella no buscó hacer nada por sus medios. Ella buscó apoyarse en Eliseo, el profeta de Dios. Realmente no se estaba apoyando en él per se. Se estaba apoyando en lo que él representaba. Estaba buscándolo a él para que Dios le hablara, puesto que era un profeta de Dios. En aquel momento el canon no estaba completo, como acabo de explicar. Entonces ella busca a la persona que le puede dar la guía de parte de Dios con respecto a qué hacer. Entonces, en este momento de gran desesperación, ella busca a quien puede hacer algo de parte de Dios, quien la puede guiar. Ella está buscando a Dios. Ella buscó la voluntad de Dios, con lo cual sabemos que no había amargura de su parte. Cualquiera diría, pobre viuda, su esposo dejó todo. Le dio una vida muy austera, los privó de tantas cosas por seguir a Cristo, por el ministerio, por enseñar la Biblia. Y al final de sus días, de esta manera le paga a Dios, dejándola huérfana, dejándola viuda con 2 huérfanos, más bien. Pero la condición era muy parecida, dejándola totalmente insoluble. ¿Cómo Dios le paga a alguien así? Pero al acercarse ella a Eliseo, nos está dando a entender que su corazón está sano con Dios. Y era una mujer sabia, temerosa de Dios, por lo que entendemos, sujeta, puesto que no luchó, no dudó, no hizo otra cosa más que sujetarse, no se quejó de su situación. Buscó a Eliseo y le dijo, Eliseo, dime, ¿qué puedo hacer en esta situación tan apremiante? Esto es ese primer versículo. Ella se acerca en medio de su desesperación. Vamos al versículo 2. Dice la Biblia que Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo te puedo ayudar? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Dándonos a entender que efectivamente este hombre no se endeudó por lujos. La situación lo condujo involuntariamente. Y básicamente porque la provisión había cesado. ¿Puede Dios permitir que la provisión cese y que tú te veas arrinconado en una situación donde no puedas solventar? ¿Por qué razón Dios podría hacer esto?
Vamos a ver en el pasaje que quien estuvo todo el tiempo detrás de estas deudas era Dios. Guille, pero la Biblia enseña que el hombre debe, el Hijo de Dios debe pagar sus deudas. Por supuesto que eso enseña. Enseña que no debemos endeudarnos. Pero también enseña en situaciones como estas, que hay situaciones donde están totalmente fuera de las manos y la voluntad de estas personas. Y quien está atrás, así como quien estuvo atrás de la ceguera del hombre del capítulo 9 de Juan, el ciego de Juan 9, y que los discípulos preguntaron, ¿por qué razón este ha nacido enfermo? ¿Por un pecado propio o por el de sus padres? Y Jesús le dijo, ninguno de los dos, sino para que para que el nombre de Dios sea glorificado en su enfermedad. Así es que Dios estuvo siempre al tanto de esta situación, buscando encaminarlo para la gloria de su nombre. Esta mujer está desesperada y se acerca a aquel que porta la palabra de Dios y él procura ayudarla. Le pregunta qué tienes en casa, ella le dijo, no tengo nada, sino una vasija de aceite. Cuando le dice, ¿qué te haré yo? ¿Cómo te puedo ayudar? Esto sucede a diario. ¿Cómo verdaderamente podemos ayudar a aquellos desvalidos? Quizá por nuestro sentimentalismo, pensamos que ayudar es solucionar los problemas, cuando en realidad no ayudamos cuando solucionamos, puesto que el problema permanece más profundo, más atrás de la estructura humana, de lo que nosotros podemos ayudar. Le pregunta qué tienes en casa, ella dice nada, sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite es lo único. Realmente pues, su casa no me imagino que sean solamente 4 paredes y una vasija de aceite en el centro. Probablemente tenía algo para sentarse, probablemente tenía algunos utensilios para servirse comida, tenía al menos un camastro donde acostarse con sus hijos, algo tendría, pero realmente ella hace mención de lo que hay en mi vida que tenga algún valor. Eso es lo que está diciendo. En mi vida de valor lo único que hay es una vasija. El aceite podía ser usado en esos tiempos, al igual que hoy, aceite de olivo, como alimento, como ingrediente principalmente para la cocina. También se usaba para ungüento, para la purificación, para aromatizar y también para sanar heridas de la piel. Y también se usaba como instrumento para la preparación de los muertos, como parte del ritual de la preparación de ellos. Y lo vemos cuando aquellas mujeres fueron a ungir a Jesús después de muerto. Inclusive antes de muerto, una mujer, María, en casa de su propia casa en Betania, ungió a Jesús. Y él dijo, para mi propia muerte está haciendo esta mujer esto, con un ungüento de aceite. Esto era lo que aquella mujer tenía en su casa. Podríamos pensar inclusive que ella lo estaba reservando para su propia muerte, puesto que la situación era ya tan extrema, que no le quedaba otra opción que dejarse morir. Es decir, la última posesión que tengo es insuficiente. No me queda ningún recurso con el cual resolver mi situación. ¿Qué tienes que pueda resolver tu situación? Mientras más pronto llegues a concluir que no tienes ninguna cosa, más cerca vas a estar de la solución. Si recuerdas aquel apóstol de Jesucristo que delante de una multitud le dijo, tenemos 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? No es nada. Lo que tengo es un frasco, una vasija de aceite, pero ¿qué es esto delante de la situación y la deuda que tengo? No puedo resolverla. Dice la Biblia en el versículo 3, Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas. Cuando una esté llena, ponla aparte. Es curioso cuando Dios nos da la guía. Su guía no convive ni conjuga con la lógica humana. No hay forma de que yo pueda tomar la guía de Dios y decir, entiendo perfectamente cada paso de lo que me estás instruyendo. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos sus caminos. Así como son altos los cielos y la tierra, la distancia que hay entre el cielo y la tierra es la distancia que hay entre la capacidad que tú tienes de pensar a la capacidad que tiene Dios. Es infinita. Es imposible que tú puedas decir, entiendo Dios perfectamente lo que me pides.
No conjugan con la lógica, ni con las leyes naturales, ni con la física. ¿Qué sentido tenía darle 7 vueltas durante 7 días a un muro y al séptimo día darle 7 vueltas para un general del ejército como Josué? ¿Qué clase de estrategia militar era esa? Era una burla de parte de Dios. A veces lo que Dios nos dice no tiene sentido. ¿Qué sentido tenía construir un arca en medio del desierto? Porque un día llovería, lo cual nunca sucedía. No tenía ningún sentido conseguir madera, calafatearla, prepararla, seguir cada instrucción al pie de la letra. ¿Qué sentido tenía? Ninguno. ¿Qué sentido tenía poner 5 panes y 2 peces en una canasta y empezar a repartirla a multitudes que podían ser más de 20,000, 25,000 personas? No tenía ningún sentido lógico, pero la instrucción había sido clara, la guía había sido clara. ¿Qué sentido tiene leer todos los días o memorizar? ¿Qué sentido tiene testificar? ¿Qué sentido tiene discipularse con respecto a la situación que estás viviendo? Realmente ningún sentido. Pareciera que no hay correlación. Pero vemos en la historia que es la forma como Dios guía. Él no espera tu consentimiento, ni espera que tú comprendas. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo comprenderás después. Juan 13:7. Así es que no tenía ningún sentido encerrarse, pedir prestado, hacer el ridículo en el barrio completo, tráigame todas las vasijas que existan. ¿Para qué? No te puedo decir, porque voy a cerrar la puerta, me voy a encerrar, a hacer el ridículo delante de mis hijos. A encerrar donde nadie me ve. A encerrarme donde no hay apariencias. A encerrarme a hacer lo que no pareciera a propósito. Lo que no tiene sentido. A encerrarme a abrir la Biblia. Recuerdo un amigo muy querido, que Dios lo bendiga. Mi mejor amigo de la universidad, él se convirtió meses, si acaso 2, 3 meses después de que yo me convertí. Y él fue clave luego en uno de los trabajos a los cuales Dios me guió. Y recuerdo que él es técnico, una persona, un ingeniero. Y recuerdo un día que yo fui a un data center en los cuales él pasaba mucho tiempo. Y eso era como cuando uno llega a la selva y sabe que ahí hubo animales, ¿no? Papelitos, chocolates, cosas, ¿no? Pero curiosamente me encontré una hoja con un versículo escrito 1500 veces, el mismo versículo. Mientras él estaba haciendo actualizaciones de los servidores, bajando datos, etcétera, que duraba quizá horas ahí encerrados, estaba escribiendo un versículo. Muchas veces, la hoja estaba por los 5 lados escrita, por todo el lado escrita. El mismo versículo. Era su forma de memorizar. ¿Qué sentido tiene hacer lo que Dios te dice que haga, donde nadie te ve? Esta mujer se tuvo que encerrar. Me imagino su casa llena de vasijas, el piso completo lleno de vasijas, por todo lado vasijas. Y la instrucción era, echa en todas las vasijas. Eliseo, yo creo que tú nunca recibiste clases de física. Nunca fuiste al kinder, nunca jugaste con agua y vasitos. Sin embargo, la mujer siguió la guía al pie de la letra. Siguió la instrucción, obediente, sumisa. Un tesoro de parte de Dios tenía este hombre que murió. En el versículo 5 dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba del aceite. Dice que sus hijos estaban siendo parte de la escena. Si ella no entendía, ellos menos entendían lo que estaban haciendo. Pero qué increíble que estos niños habían sido formados por su padre mientras estuvo en vida, como debió hacerlo, puesto que él era un siervo de Dios. Y un siervo tiene a su familia en sujeción.
obediencia. Les había enseñado a obedecer. No les había enseñado a luchar. Les había enseñado a obedecer. Trae vasijas, no preguntes por qué, ve y trae las vasijas. Y de manera preciosa, su obediencia estaba aportando para su libertad, sin que lo supieran. Traían vasijas y mientras más traían, más brotaba el aceite. Ella echaba del aceite en cada vasija que le traían. Vasijas pequeñas, vasijas grandes, de todas formas, el aceite seguía brotando. El aceite debía ser vertido por ella y por nadie más. Eliseo quiso ayudarla verdaderamente. Eliseo no le resolvió el problema. Eliseo la equipó para que ella, con sus manos, con su fuerza, con su inteligencia, con sus recursos intelectuales, ella pudiera salir adelante del problema con el aporte de su familia. Ella pudiera salir adelante. Qué asombro el de los tres, ¿no? Ver que no cesa de brotar el aceite de la vasija principal. Qué victoria tan linda para estos muchachos. Ver que Dios interviene de manera sobrenatural. Pero no pudo haberlo hecho si ellos no hubieran ido a traer las vasijas. No pudo haberlo hecho si no hubieran cerrado la puerta y obedecido la instrucción al pie de la letra. El aceite se multiplicaba únicamente cuando ella lo echaba en las vasijas. Es usando de la gracia como la gracia se multiplica. ¿Sí recuerdan el pasaje de Elías también, cuando va a la Serepta de Sidón, donde hay una viuda? La viuda no tenía nada, tenía solamente un pote de harina y una vasija de aceite. Y solo le quedaba para hacer una torta al fuego, comérsela, ella y su hijo, y morir. No tenía más. ¿Cómo se multiplicó la harina y el aceite de la viuda? Cuando empezó a darla. Empezó a darla. Empezó a usarla. No quiso retenerla, empezó a usarla y esto iba haciendo que se multiplicara y cada vez hubiera más. Y no tenía fondo aquel envase y salía cada vez más. Si recuerdan a aquel hombre, bueno, aquellos 3 hombres, a uno se le dio 5 talentos, los invirtió y ganó otros 5 y los devolvió a su amo. Otro hombre tenía 2 talentos, igual hizo lo mismo, igual ganó lo mismo, el mismo porcentaje, el 100%, y lo devolvió a su amo. A ambos, bien, mi buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuándo fueron fieles ellos? Cuando usaron lo que se les dio, cuando lo pusieron al servicio de. ¿Qué es el aceite? Bueno, pueden ser muchas cosas en tu vida. Puede ser la gracia, pueden ser bienes materiales, pueden ser tus recursos intelectuales. Mientras más los retengas para ti, menos se van a multiplicar en tu vida. Ya sea harina, ya sea talentos, sea lo que sea, ella debía vertirlo. Nadie más podía hacerlo por ella. ¿Cuántas veces quisiéramos tomar la mano de aquella persona que queremos ayudar y hacer por ella lo que solamente ella puede hacer? Pero eso no es ayuda, y Eliseo sabiamente lo sabía. Seguimos leyendo y dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Mientras hubo vasijas vacías, el aceite siguió brotando. Estas vasijas podemos ser nosotros mismos. Hoy yo le decía a Dios, lléname ese lugar de vasijas. Vacías, por favor. No me lleven ninguna llena. Las vasijas llenas hacen que el aceite deje de brotar. Emilio decía, el que tiene mucho que dar, tiene poco que recibir. Si tienes necesidad de Cristo, no puedes llegar delante del lleno de tu orgullo, de tus recursos, de tu criterio, de tus posibilidades.
No puedes llegar como aquel fariseo que se levantó delante del altar a orar, dice la Biblia, hablando consigo mismo. Padre, yo hago esto, hago lo otro, no soy como este individuo que está ahí atrás, pecador, yo soy bueno. Dice la Biblia que hablaba consigo mismo. Sus oraciones no podían trascender más allá del techo. Y aquel hombre, pecador, que estaba en una esquina porque no se acercaba, no se atrevía ni siquiera a acercarse al altar, de lejos solamente decía, Padre, sé propicio a mí, pecador. No tengo nada, no hay nada en mí, estoy vacío. Ahí es donde el aceite brota y no deja de brotar. Así es que cesó el aceite. El aceite puede ser la gracia de Dios en tu vida. El apóstol Pablo dice, pero la gracia de Dios no fue en vana en mí. Dice, antes fui más que ellos, refiriéndose a los otros apóstoles. Hice más que ellos. Por supuesto, el apóstol Pablo solo llevó el evangelio a Europa y Asia. Los otros apóstoles se quedaron buena parte en Jerusalén. Pero dice, no fui yo, sino la gracia de Dios en mí. Gracias, Juanca. Así es que la gracia se multiplica cuando la empiezo a usar. Algunos dirán, Guille, todo lo que aprendo es como si no lo aprendiera. No recuerdo haber visto esto. La razón es porque dejó de brotar la gracia. Porque tu corazón está lleno. Porque has dejado de compartirlo. En el momento en que empiezas a dar lo que recibes, en ese momento continuará brotando de ti y hacia ti la gracia. Le decía ayer a los discípulos, a los jóvenes que tenían estudio de discipulado, les decía, cuando ustedes empiezan a usar estos versículos y estos principios del estudio de trabajo personal, compartiéndolo con otros, eso empezará a impregnarse en sus vidas. Ahí será cuando verdaderamente será de ustedes. Antes de eso no es propio. Solamente estoy siendo un acumulador. Termina el pasaje diciendo, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. La Biblia dice que ella, después de tener su casa llena de vasijas, llenas de aceite, hizo partícipe a Eliseo de esto. La Biblia dice, si alguno es enseñado, haga partícipe de toda cosa buena a aquel que le enseña. Ella buscó a Eliseo. En un momento donde ya ahora sí había abundancia, vino una gran tentación. Ahora sí puedo yo resolverme mi vida. Ahora puedo yo salir adelante. Ya no necesito más guía. Y esa es la guía más difícil de buscar. La guía de la espera de instrucciones cuando hay abundancia. Gracias a Dios ella buscó a Eliseo y nos dejó ver el milagro que había detrás de todo esto. Eliseo le dijo, perfecto, ahora ve, vende, paga lo que debes y vive con lo que sobra. Trabaja, produce, esfuérzate, prioriza tus responsabilidades, paga lo que debes y vive con el resto. Administra. Así se operan los milagros. Eliseo no le resolvió a ella la situación, le enseñó a vivir, la discipuló. Podemos confiar que el aceite que brotó de aquella vasija era el de mejor calidad. Así como en las bodas de Caná, el vino era el de mejor calidad, era producido directamente por Dios. Así es que le alcanzó a ella, no solamente para llenar las vasijas, sino para venderlas, para pagar sus deudas y para vivir el resto de su vida con lo que sobró. Dándonos a entender de que efectivamente siguieron al pie de la letra cuando él dijo no pocas vasijas. No fueron 2 o 3. Estos muchachos no hicieron el mínimo esfuerzo buscando vasijas en el barrio. Ellos buscaron todo recipiente que podía contener algún líquido. Y fueron y obedecieron. Y ella, viendo vasijas delante de ella, siguió vertiendo el precioso líquido dorado, le llama la Biblia. Siguió adelante, siguiendo la instrucción.
Me imagino qué pensaría cuando veía de repente una vasija más grande. Cada vasija puede ser un reto en nuestras vidas, un reto de fe. Cuando vienen esos retos de los cuales no estamos familiarizados, a veces dudamos ir adelante en ellos, porque decimos, ¿de dónde va a salir lo necesario para que esto sea suplido? Y así es la vida cristiana. Seguir a Cristo irá demandando mayor confianza en el camino. Al venir mayores exigencias de gracia en el andar, tus vasijas irán siendo cada vez más profundas y anchas. Pero la provisión es inagotable. Lo único que puede cambiar es la mano del que está vertiendo el aceite, dudando si ir adelante o no, olvidando que el mismo que llenó anteriormente las vasijas es el mismo que las llenará en el futuro. Pareciera que no había una fuente inagotable de aceite. Realmente lo que parece en este milagro es que lo que había era una cantidad de vasijas que llenar. Mientras más vasijas hubo, el aceite siguió brotando. Cuando ya no había que llenar, el aceite cesó. ¿Qué puede hacer el aceite? Puede ser salud. Un día vendrá el reto. El reto que no puede resolver con dinero, que no puede resolver con amigos. Todos nosotros, sin excepción, un día llegaremos a ese punto, donde estaremos delante de ese reto. Y ahí tocará confiar. Pueden ser situaciones económicas, por supuesto. Pueden ser exigencias de sabiduría cada vez mayor. ¿Cómo atender una situación? Y la Biblia nos dice, si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Tiene todo el aceite que necesites. ¿De qué tamaño es tu necesidad de sabiduría? ¿De qué tamaño es esa vasija que dice llenar de sabiduría? No importa el tamaño que sea, el que tiene fondos para llenarla ha prometido una cantidad inagotable de ella. Podrían ser responsabilidades. De repente te puedes ver ahora con nuevas responsabilidades en tu vida, siendo padre de familia. O quizás tus hijos empiezan a crecer y tienen nuevos retos, nuevas responsabilidades. Quizás tienen universidades por delante. Y la vasija se ensancha. Y tú no sabes de dónde va a salir el aceite. Y la mano empieza a temblar en medio de la situación. Y ahí es donde Dios te dice, yo soy el que hago en ti lo que es agradable delante de mí. Sigue vertiendo. Sigue adelante. No me estorbes. Yo soy el que hago brotar la gracia. No vengas con tu falta de confianza a robarme el milagro detrás del milagro. Quizás retos laborales. Quizás la posibilidad de postularse en un cargo, de crecer. Así es que Elías le dijo, ve, vende, paga y vive, administra, crece, atrévete. Cumple con lo que debes, eso sí. Fíjate que pagar estuvo antes de vivir, no al revés. Paga lo que debes, al que honra, honra, al que impuesto, impuesto. No debáis a nadie nada, dice la Biblia. La operación del milagro siguió 6 pasos sencillos. Primero, la gran necesidad que hubo. Segundo, el gran clamor que hubo de parte de ella. Tercero, la ausencia de recursos para resolver. Cuarto, la obediencia, de hacer sin entender. Quinto, vino la bendición. Y sexto, el más difícil de todos, gestionar la bendición. Este es el milagro detrás del milagro. No fue que Dios sacudiera una varita mágica para resolver la situación. A veces quisiéramos que se abrieran las puertas de los cielos y cayeran $2 millones en billetes de 20. No hizo descender dinero del cielo.
sino que Eliseo escuchó la necesidad y no la resolvió con sus manos. La guió, la discipuló, le entregó las herramientas para que administrara y gestionara. Herramientas infalibles que la iban a llevar sí o sí a la victoria. Por supuesto, Dios hizo su parte, multiplicando el aceite. Cuando vio que las condiciones estaban perfectamente acomodadas para su manifestación. El aceite no brotó sin ningún sentido ni propósito, sino que las vasijas vacías hacían brotar al aceite. Nunca se derramó, pero mientras hubo vasijas vacías, el aceite siguió. Lucas 6:38 en boca de Jesucristo dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la medida que medís, os volverán a medir. Jesús pensó en esta parábola. Bueno, no en esta parábola, en esta historia. Y dijo, sigue haciendo que brote a través tuyo. No temas. Da lo que tienes. Da la gracia. Da la sabiduría, da el amor que tienes, da el perdón que has recibido, dalo. Compártalo, no te retengas. Yo soy el que da poder para hacer las riquezas, dice Deuteronomio 8:13 o 13:8. Yo soy el que da el poder para hacer las riquezas. Así es que mantente dando y se te dará. No prives de una sonrisa a nadie. No prives de un favor a nadie. No prives de tu amistad a nadie. Dad y se os dará. ¿Por qué? Porque el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Tú defines el tamaño de la vasija. Así es que ¿para qué quieres más aceite en tu vida? Tú sabes cuál es el aceite que estás necesitando hoy. Quizá cariño, quizá comprensión, quizá amor, quizá dinero, quizá salud. ¿Para qué la quieres? ¿Para qué estás esperando un milagro de parte de Dios? ¿Lo vas a retener o lo vas a hacer fluir? Adicionalmente, los hijos, sin saberlo, estaban viendo delante de sus ojos cómo quedaban libres de la esclavitud a la cual estaban condenados. El administrar fielmente, pagar las deudas, no adquirir más de lo que se requiere y no adquirir deudas, le permitió a ella vivir con lo suficiente. A veces estamos tentados de tomar una deuda para pagar otra deuda. Ese no es el camino. La viuda no tenía nada a simple vista. Pero al tener los principios del discipulado lo tenía todo, aunque no se viera. Un amigo dice que un día le avisaron que se estaba incendiando su oficina y entró, cogió los estudios de discipulado y salió corriendo. Y afuera, al final no se quemó, pero afuera se burlaban de él y le decían, ¿cogiste esas hojas? Y le dice, sí. Todo lo que está ahí adentro se puede quemar y con esto lo puedo recuperar. El milagro operó sobre la base de la obediencia, del carácter, de la diligencia y la confianza para acudir al lugar adecuado y clamar. Cada principio recibido debió ser vivido en la vida de ella. Quizá tú escuches de este tipo de cosas por primera vez y no te has dado cuenta de que tú estás endeudado con el peor de los acreedores que existe, la justicia divina. La Biblia dice que todos los seres humanos, sin excepción, hemos pecado. Y el pecado debe ser pagado. Tienes una deuda en el cielo, una deuda que no puedes pagar. No se puede borrar con una sonrisa. Yo durante mucho tiempo pensé que iba a llegar a donde mi Padre Celestial, que
Si eres padre, era amoroso. Y yo le iba a poder decir, Padre, tú sabes que te amo y tú me vas a perdonar. Hay gente que piensa que porque le reza a la Virgen va a poder tener camino abierto delante de Dios. Y eso es similar a que yo hoy vaya a 80 kilómetros por hora en una zona escolar y atropelle a un niño. Y el día inmediatamente de la audiencia con el juez, yo diga, yo conozco la mamá del juez. Voy a hablar con ella para que me deje libre de los cargos. ¿Cómo se llama eso? Se llama chantaje, corrupción se llama. Así es que no creas que te vas a presentar delante del juez eterno y justo, perfecto en justicia, a decirle, déjame pasar esta. No, no, no. Él es perfecto en justicia. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Qué es pecado? Son infracciones. Así como las infracciones de tránsito vienen por incumplir las leyes de tránsito, el pecado viene por incumplir la ley de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Quieras escucharlo o no quieras escucharlo, es la palabra de Dios. Y si no lo escuchas ahora con atención, lo escucharás el día de tu juicio llorando. Para siempre. Sin oportunidad de reaccionar. Así es que yo creo que un momento para prestarle atención a esto es hoy, que hay tiempo. La Biblia dice aquí hoy el día de salvación. Si quieres ser salvo de esta condenación, hoy es el día para escuchar cómo puedo yo ser salvo de la condenación eterna por mis pecados. Tus pecados son infracciones de la ley de Dios. Cada vez que has infringido la ley de Dios, hay un pecado que se suma a tu cuenta. Es decir, cada vez que has mentido, se te pone uno más. Cada vez que has robado, bueno, yo no robo, bueno, cada vez que has tomado algo de tu oficina para uso personal, eso es robar. Eso es usar lo que no es tuyo como beneficio propio. Cada vez que has tenido un mal pensamiento en tu mente, cada vez que no has amado al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas 24/7, 365, has pecado. Así es que eres pecador. Y el pecado te ha puesto en una condenación eterna. Yo quiero que lo veas como Dios lo ve. Estás perdido, eternamente perdido. Vas para el lugar donde se pagan los pecados, que es el infierno. El infierno existe y lo sabemos porque Jesucristo fue el que más enseñó acerca del infierno. Si el infierno no existiera, Jesucristo no hubiera tenido que venir a morir como murió. Pero su vida y su muerte nos demuestran a nosotros que el infierno es real. Y al infierno van todos aquellos que deben pagar sus pecados. Así es que el juez justo no vas a poder sobornarlo. Pero ese juez justo también es un Padre amoroso. Y se muere por tenerte a ti eternamente en su presencia. No puede recibirte porque estás manchado de pecado. Pero se muere por tenerte a ti eternamente en su presencia. ¿Qué hizo Él para quebrar con esta extraña ecuación? ¿Qué hizo Él para poder juzgar tus pecados, pero a la vez recibirte eternamente? Él pagó por tus pecados. Él tomó forma de hombre y tomó tus pecados y los llevó Él mismo a la cruz para que tú no tengas que hacerlo. De esta manera su justicia perfecta quedó satisfecha en el sacrificio de la cruz. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesucristo vivió perfecto y no tenía que pagar ningún pecado personal, pero tomó tus pecados para satisfacer la justicia perfecta del Padre. Por eso Él en la cruz dice, consumado es. En esas palabras le está diciendo, el pago está completo. Dios quedó satisfecho la condenación. Y ahora, todos aquellos que creemos que esto fue así, que creemos que Jesucristo tomó nuestros pecados y los portó en la cruz, todos nosotros tenemos libre acceso al Padre. Eso es lo que la Biblia enseña como el Evangelio. Es la obra de gracia que Dios hizo. Tú no te mereces el cielo, tú te mereces el infierno. Pero Jesucristo
llevó tus pecados al infierno para que tú puedas entrar libremente al cielo cuando mueras. Ahora, como todo regalo, como toda gracia, gracia significa regalo inmerecido, como todo regalo, tú no lo puedes comprar. ¿Qué es lo único que puedes hacer cuando te dan un regalo? Aceptarlo. Eso es lo que tienes que hacer. Lo puedes rechazar, diciendo en esta religión yo no me meto, en este tipo de conversaciones espirituales yo tengo mi propia opinión, mi propio criterio. Lo que estás diciendo ahí es yo soy mi propio Dios. Yo tengo mi propia forma de ver las cosas. Pues te tengo una noticia, en el día del juicio no vas a ser tú quien te juzgue. Va a haber un Dios verdadero y justo, esperando ahí. Un Dios que te ha visto desde la concepción hasta el último día de tu vida, ha visto cada cosa que has hecho en privado, cada pensamiento que ha subido a tu mente. Él estará esperándote. Así es que puedes recibir el perdón de tus pecados, aceptarlo y tener vida eterna. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, no lo generalicemos tanto, de tal manera te amó a ti, que estás escuchándome, que dio a su Hijo unigénito, dio a su único Hijo, para que tú que escuchas, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. No se pierda, quiere decir que la perdición existe. Aquellos que rechazan el pago se pierden, pero los que aceptan que Jesús pagó sus pecados, que aceptan el amor del Padre manifestado en la cruz por ellos, ellos no se pierden, sino que tienen vida eterna. Ahora te toca a ti decidir. Hoy debes decidir. Si no decides, no decidir también es una decisión. Es como los que no votan. El porcentaje de los no votantes están decidiendo no manifestar su opinión. Así es que si tú no decides, estás decidiendo rechazar. No, Guille, yo no he dicho que lo estoy rechazando, pero al no aceptar el regalo, estás rechazando el regalo. Estás saliendo por esa puerta sin el regalo precioso de la salvación. Estás rechazando. Y esa es la razón por la que una persona se despierta en el infierno. Porque ya todos sus pecados fueron pagos, pero se despierta en el infierno por haber rechazado el pago por sus pecados. Así es que si quieres recibir el pago de tus pecados, hoy, que tu alma sea lavada por la sangre de Cristo y quede limpia, blanca como la nieve, hoy es el día. Ora conmigo. Dile a Dios lo que yo le voy a decir. Yo acepté a Cristo hace casi 18 años. Esta oración la hice una vez y fue para siempre. Pero la voy a hacer para que tú sigas el mismo patrón y poder guiarte para que tú le digas a Dios lo que debes decirle. Dios, he entendido que soy pecador. Mis pecados han manchado mi alma y yo no los puedo quitar. Pero he entendido que en la cruz tú portaste cada uno de mis pecados, los presentes, los pasados y los futuros, fueron sobre ti. Y tú pagaste cada uno de ellos para que hoy yo pudiera tener esta preciosa oportunidad de aceptar ese regalo. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que Jesucristo pagó por mis pecados, con lo cual te quiero pedir perdón y aceptar el pago que Jesús hizo. Te ruego por favor que laves mi alma con la sangre que Él derramó en la cruz. Acepto que a partir de este momento ya no hay condenación sobre mí, porque ya otro pagó por mí, por lo cual soy libre para ir a tu presencia y eternamente disfrutar. Reconozco que Jesucristo es mi Salvador, porque me ha salvado de mis pecados y de la condenación eterna.
Y te quiero invitar a que entres en mi corazón y empieces a transformar mi vida de adentro hacia afuera. Enciende la luz para que otros también puedan conocerte a través de mi nueva vida. Te lo ruego en el nombre de Jesús.